en San Marcos, su capítulo 16, verso 15. Lo vamos a leer siempre bajo la guianza de nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Amén, hermanos. Hemos entrado a la meditación de la palabra de Dios, donde Jesús envió a sus discípulos a predicar a todas las personas. Pero ahora ya no es a ellos, sino es ahora que Jesús nos dice a nosotros que vayamos y prediquemos de su palabra para todo aquel que aún no ha creído en Él, todo aquel que aún no sabe de los milagros, de las maravillas que Él hace. Por eso dice su palabra, ir y predicar el Evangelio. Y el que creyere, será salvo. Hermanos y hermanas, yo te invito a que puedas abrir tu corazón, a que puedas dejar entrar a Jesús en tu corazón, a decirle, Señor, heme aquí. Dile al Señor, no tengo fuerzas para seguir. Habla con Dios, dile, Padre, ayúdame a seguir adelante. Como también dice que haremos señales, pero no nosotros, sino es Dios el que las va a hacer por medio de nosotros, hermanos. Nosotros solo somos instrumentos nada más de la palabra de Dios. Nosotros solo somos un portavoz para dar la palabra de Dios, para dártela a ti, mi hermano. Tú, mi hermano, que has endurecido tu corazón. Tú, mi hermana, que te has apartado de la presencia de Dios. Tú, joven, señorita, que ya no quieres ir a la iglesia. Yo te invito a que podamos seguir adelante, mis hermanos. La palabra del Señor dice también que haremos señales. ¿Y qué señales vamos a hacer? Las señales que vamos a hacer es demostrando la obediencia a Dios. Obedecer a Dios con todo nuestro corazón, para que Él sea el que nos pueda usar de una manera especial. Vamos a ver milagros, sanidades, liberaciones. Vamos a ver familias restauradas, matrimonios que se iban a destruir, van a ser unidos. Por eso dice el Señor, id y predicar el Evangelio a toda criatura.
Criatura quiere decir, hermano, todo aquel que aún no ha aceptado de Dios. Criatura es aquellos que aún no están en el redil del Señor. Pero por medio de su palabra, Él dice que vayamos a predicar. Por eso, mi hermano, mi hermana, te invito a que sigamos a Cristo. Ven a Él y Él es el que resolverá tus anhelos de tu corazón. Amén. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo de larga distancia, a donde quiera que esta radio llegue, que esta palabra sea para poner esa paz, esa tranquilidad en tu corazón. Que esta palabra sea para liberarte de toda carga, de todo estorbo de tu vida. Que esta palabra sea para darte nuevamente ese gozo, esa alegría en tu corazón, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, dile al Señor, auméntame la fe. Ayúdame a seguir adelante. Yo quiero estar contigo, dile al Señor. Sin el Señor no somos nada, mis hermanos. Él es el que nos ayuda a seguir adelante, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice que habrán señales. Como también dice que tocarán serpientes y no le harán daño. ¿Por qué? Porque ya aceptaron al Señor, ya creyeron en Él, creen en Él. Y cuando creemos en el Señor, confiamos en el Señor, aunque estemos en dificultades, enfermos, como sea, Él es el que nos ayuda. Cuando tenemos fe en el Señor, Él es el que nos saca de los problemas. Él es el que se encarga de liberarnos de toda carga, de toda opresión, de todo lo que no es agradable a Él. También dice, hermanos, que Él es el único que nos puede ayudar. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el verso 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, mis hermanas, quizás en esta tierra, en este mundo, podemos decir: yo no creo en Dios. Esos son puros cuentos, son historias. Pero la palabra de Dios dice: será condenado. Condenado quiere decir, hermanos, que estamos condenados a una muerte. Pero no muerte así física, sino que muerte espiritual. Quiere decir que no vamos a estar en comunión con Dios, ni Él con nosotros. ¿Por qué? Por desobedientes. Dios nos llama ahora con tiempo, nos dice: ven. Pero si no obedecemos, Él no nos va a poder ayudar, hermano. Como también dice en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y estas señales seguirán a los que creemos en Dios, a los que confiamos en Él. Amén. La palabra dice: a los que creen en mi nombre.
O sea que los que estamos creyendo en Dios, vamos a ver diferentes milagros en nuestras vidas y en la vida de otros también. Vamos a ver cómo Dios se va a manifestar de una manera especial, porque solo Él es el único que puede hacer las obras. Como también dice el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O sea, mi hermano, que la palabra serpiente aquí en la palabra de Dios quiere decir que aunque nos calumnien, aunque nos desprecien, aunque hagan lo que hagan con nosotros, no van a poder. ¿Por qué? Porque estamos ungidos en la presencia de Dios. La palabra serpiente no les hará daño. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nuestra vida, hermanos. Él es el que pelea por nosotros. Si nosotros vamos caminando, Él nos libra, nos cuida, nos protege de todo peligro. Amén. Como también la palabra dice que no nos harán daño, que no van a hacer daño. ¿Por qué? Porque si no lo hacen a nosotros, no es a nosotros, sino es a Dios al que le están haciendo. Amén. Como también vamos a ir al libro de Hechos, su capítulo 1, su verso 8. Hechos, su capítulo 1, su verso 8. Aquí ya le habla Jesús a sus discípulos diciendo: cuando vendréis el Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. Lo vamos a leer para que podamos entender de qué estamos hablando, hermano. Aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el verso 8. Y dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí le hablaba Jesús a sus discípulos. Le decía que Él se iba, pero iba a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Aquí les decía Él, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hermanos, que nosotros recibimos el poder hasta que el Espíritu Santo nos bautiza con poder. El poder del Espíritu Santo es algo maravilloso, pero también tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que apartarnos de todo mal. Dejar de hacer todo lo que a Dios no le agrada. Ya no seguir en las mismas donde andamos. Amén. Esto lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús hablaba con ellos antes de irse al cielo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén.
verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso lo dejó él dicho antes de ir al cielo. Ellos ya no lo pudieron ver por la nube que lo cubrió, hermano. Pero claro, dice la palabra de Dios, yo no los voy a dejar huérfanos. Más bien el Espíritu Santo, que Él es el consolador, el que va a estar con ustedes. Amén. Por eso yo les digo, hermanos y hermanas, que no temamos, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando que nosotros le demos lugar a Él, que le alabemos, le glorifiquemos, que siempre le respetemos y siempre seamos obedientes. Ya no le demos lugar a las cosas mundanas, ya no le demos lugar a las cosas del enemigo, porque sabemos que Dios es un Dios maravilloso, mis hermanos. Yo los quiero animar con esta palabra, porque Dios le decía a sus apóstoles, vayan a predicar. Y el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, pero el que no cree será condenado. Mis hermanos, mis hermanas, la palabra de Dios es clara y es perfecta. Habla con tiempo, no fuera de tiempo, mis hermanos. Aleluya. Como también con esta palabra quiero decirte, mi hermano, adelante. Mi hermana, sierva, siervo, solistas, evangelistas, mis hermanos de grupos, no importando nombres, porque somos uno en Cristo para servirle a Él. Hermanos pastores, adelante, yo les animo, adelante con la palabra del Señor, porque hay algunos que no han creído y otros que ya creen, pero no la quieren hacer. No quieren tomar en cuenta la palabra de Dios. Y Dios está hablando a tiempo, mi hermano. Dios está hablando a tiempo. Ir y predicar el Evangelio. Y el que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios nos está hablando a tiempo para que podamos aceptar la palabra de Dios, hermano. Porque los días están muy malos. Ya la palabra de Dios ya se está cumpliendo lo que está sucediendo. Si vemos allá en San Mateo, dice que los discípulos también le decían a Jesús, dinos cuándo van a hacer esas señales. Y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Yo soy el Dios. Aunque ya conocemos creyentes, vamos a ser engañados, hermanos. Por eso preparémonos en la palabra de Dios. Busquemos de Dios. Busquémosle a Él de corazón, mis hermanos. Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero más de algo. Tenemos que darle tiempo a Dios también. Porque si tenemos un trabajo, es por Dios. Y estamos bien de salud, es porque Dios así lo ha querido. No es porque seamos buenos, hermanos, sino la misericordia de Dios es la que nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Amén. Así la palabra de Dios nos ha dicho el Señor. Que seamos obedientes, que seamos valientes más que todo. Porque la palabra de Dios también es muy buena y muy linda, muy bendecida. Pero siempre y cuando que seamos obedientes a la palabra de Dios, hermano. Yo te animo, mi hermano, tú que estás allá, que estás sentado en una mesa. Mi hermana, tú que estás llorando por un problema. O mi hermano,
que tú ya no sabes qué hacer. Recuerda, ven a Cristo y Él va a solucionar tu problema. Ven a Él y Él te va a ayudar. Mi hermana, tú que estás llorando por predicar, por dar el mensaje del Señor, sigue adelante, que Dios peleará por tu vida. Mi hermano pastor, mi hermana pastora, adelante, siervos de Dios. Mis hermanas solistas, mis hermanos evangelistas, mis hermanas evangelistas, adelante, no desmayemos en la obra de Dios. Busquemos de Dios cada día, entreguémonos a Dios, oremos para que estemos fortalecidos para apoyar a aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios dice que Jesús, antes de irse con su Padre, le dejó dicho a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo los bautizara, el Espíritu Santo viniera sobre ellos, Él los iba a llenar de poder, de autoridad, para ir a predicar, para ir a liberar, para ir a orar por un enfermo, por atender cualquier cosa, mis hermanos. El Espíritu Santo es maravilloso, por eso es importante estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante en esta vida, porque ella es la palabra de Dios. Nadie ni nadie nos podrá separar de ella. Amén. Así, mi hermano, yo les animo a seguir adelante, porque la palabra de Dios dice que hay un Dios todopoderoso que puede hacer las obras. Tú, mi hermana, tú, mi hermano que me estás viendo, yo te invito, ven a los pies del Señor. Ven a Él, no estés esperando, no te tardes en venir, porque ya demasiado tarde. Te invito a que puedas seguir adelante. No sé dónde te encuentres, no sé dónde estés, pero ahí donde estás, te invito a que puedas buscar una iglesia, congregarte, buscar de Dios. No te quedes, sigue adelante buscando de Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin ella no somos nada. Por eso la palabra de Dios dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Por eso el Señor vino y dio su vida en la cruz del Calvario para llevar todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas. Él pagó el precio de nuestra salvación, mis hermanos. Él dio su vida, Él estuvo sufriendo ahí para que nosotros podamos tener esa salvación y un día encontrarnos con el Señor. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor para animar a mis hermanos, mis hermanas. Vamos a orar por la palabra de Dios y luego vamos a dar unos anuncios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que nos has dado, Señor. Bendice tu palabra, mi Dios. Ayuda a tus hijos que han escuchado a tu palabra. Señor, donde quiera que haya llegado tu palabra, Señor, que sea tu palabra el que entre en puerta, Padre. Quizás nosotros no podemos llegar en hogar, pero por medio de la radio, la voz de Cristo en tu hogar, una radio bendecida, Señor.
Sigue bendiciendo esta radio, Señor. Que esta radio sea de un canal de bendición para todos aquellos que quizás no pueden ir a una iglesia, no pueden caminar, pero pueden escuchar tu palabra por medio de la radio, la voz de Cristo en tu hogar. Señor amado, bendice tu palabra, que esta palabra sea para bendecir a aquellos corazones necesitados, Padre. Gracias, papaito lindo, por darnos de tu palabra, Padre. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos dado la palabra de Dios, como también invitándolos, mis hermanos, donde quiera que estén, a los servicios de la Iglesia Arca de Jesucristo. Pues el día lunes tenemos